Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Hay una moda hoy en día que hemos visto con mucha frecuencia, y es que todas las acciones, pensamientos, palabras que nosotros podamos hacer son criticables. Las redes sociales han dado ese sistema de poder criticar, señalar, juzgar las cosas que nosotros hacemos o las cosas que nosotros decimos. Es muy fácil levantar una voz para señalar a alguien y decirle con ello qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las cosas que debe corregir o qué camino debe tomar. Somos muy ligeros para poder tomar una decisión con respecto a otra persona y decirle a esa otra persona qué es lo que debe hacer, hacia dónde tiene que ir y sobre todas las cosas, cómo tiene que hacer las cosas. Más aún, si no queremos dar un mensaje para saber, para que la otra persona sepa qué es lo que tiene que hacer, entonces solamente abrimos nuestra boca para criticar, para señalar y para juzgar lo que hacen los demás, las cosas que pueden decir o las cosas que deberían hacer, las cosas como la están formando y qué es la puerta, cuál es la puerta que deberían abrir para hacer las cosas, entre comillas, correctamente. Esto lo digo porque hoy en día se ha levantado mucho juicio ante las cosas que nosotros podemos ver y las cosas que puedan estar pasando a nuestro alrededor. Lamentablemente hemos sido testigos de lo que ha sucedido en la ciudad de Texas, exactamente en la primaria de Uvalde, Texas, en una localidad a 140 kilómetros del oeste de San Antonio, Texas, donde podemos ver donde un muchacho de 18 años atentó contra la vida de unos niños y unos adultos, específicamente 19 estudiantes y 2 profesoras de esa localidad, de esa escuela primaria. Un muchacho que por supuesto abre la polémica sobre la tenencia de armas acá en los Estados Unidos. Y por supuesto se levantan las voces hablando, se levantan las voces diciendo de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que podría pasar, qué es lo que debían hacer para poder evitar estas tragedias que se viven acá en los Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque ciertamente cada vez que sucede algo como esto, se levanta una voz disidente, se levanta una voz de protesta, pero no sucede nada. Se levanta alguien opinando, pero no sucede nada. Las masacres son más frecuentes que las mismas temporadas de lluvias. Las masacres son más frecuentes que las mismas ofertas en los supermercados. Hay más armas per cápita en los Estados Unidos que personas en este territorio. Es increíble ver cómo todo el sistema va a favor de algo que por supuesto el día de mañana está en contra de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos entender cómo la hipocresía ha tomado un rol importante en aquello que señalamos, en aquello que juzgamos, pero no hacemos nada al respecto. Porque en este caso en específico de lo que estamos viviendo hoy en día, que no queremos minimizar el dolor de lo que puedan vivir estas personas que están padeciendo este sufrimiento a causa de perder a un ser querido, ¿cómo podemos nosotros juzgar sin hacer nada al respecto? Muchas de esas personas que pueden estar juzgando, que pueden estar señalando o que pueden estar hablando son partícipes de ello, porque son leyes que han estado en este país durante mucho tiempo y nadie ha hecho nada para regularizarlas, nadie ha hecho nada para frenarlas, nadie ha hecho nada para poder minimizar el impacto que eso tiene en la sociedad. Y es cuando vemos que la hipocresía se junta con la política y es
un resultado nefasto, y ciertamente los que pierden son los más inocentes. Los que pierden son los más pequeños que están en la cadena, son los últimos de los que padecen, porque la culpa no es de este muchacho de 18 años que irrumpe en una escuela y sin razón alguna empieza a dispararle a unos niños de apenas 10 años. No es la culpa de él el hecho, o no en su totalidad, no es la culpa de lo que él puede estar pasando por su mente y por su corazón, que sería otro tema, sino del sistema que le permite el acceso a esas cosas que son nefastas para su vida y que por supuesto son nefastas también los resultados para los demás. El sistema que le permite a un niño de 18 años ir a un lugar a comprar un arma para después atentar contra la vida inclusive de su propio familiar, porque antes de ir a la escuela atentó contra la vida de su abuela. Entonces levantamos una voz diciendo que estamos en contra de esas acciones, una voz diciendo que estamos en contra de esas situaciones, pero no hacemos nada. Promulgan una ley para la tenencia de armas y todo el mundo aplaude. Todo el mundo va a favor de ello. Una ley que desde 1720 está acá en los Estados Unidos y está consagrada como una ley de protección individual. Esa protección individual le ha arrebatado la vida a mucha gente y nadie hace nada al respecto. Nadie hace nada al respecto. Los que tienen la potestad de poder modificar la ley de alguna manera para poder regularizar la tenencia de armas no hacen nada porque simplemente no quieren perder popularidad delante de la gente. Y por eso que vivimos una generación de hipocresía en ese respecto en específico. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nada y hablamos de que somos pro vida, que somos un país donde supuestamente Dios está por encima de todo, pero queremos sacar a Dios de las iglesias. En el billete de $1 se expresa una frase donde Dios está presente. La imagen del ojo de Dios está en los billetes con que se pagan en este país, pero queremos sacar a Dios de los corazones de los niños. No permitimos que se hable de Dios, mucho menos que se lea la Biblia en las iglesias, mucho menos que se ore en ellas, sino que los niños tengan que conocer la presión del estudio, la presión del señalamiento, la presión social que viven día a día, pero queremos sacar a Jesús de sus corazones, pero queremos el día de mañana entonces que el Señor haga un milagro para que estas cosas no sucedan y no pasen. Es una generación hipócrita lo que están diciendo eso, porque quieren que el Señor haga un milagro y ahí le preguntan a Dios: Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué permites las matanzas? ¿Por qué permites que inocentes mueran? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios explicación sobre eso cuando hemos querido sacar a Dios de los hogares? Cuando hemos querido hacer de nuestra sociedad un verdadero desastre. Cuando hemos querido sacar a Dios de la mente de los más pequeños. Cuando no tenemos a Dios presente en las aulas ni en las escuelas. ¿Cómo nosotros le vamos a pedir a Dios que nos responda una pregunta cuando nosotros mismos hemos formulado esa respuesta? ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios que estas cosas no ocurran cuando somos nosotros los que promulgamos esas cosas que pasen? Cuando damos el pie inicial para que estas cosas ocurran a nuestro alrededor. Es por eso que la hipocresía se ha tomado o se ha tornado presente en estos días, porque ciertamente nosotros no le hemos dado participación a Jesús en nuestro corazón. No hemos edificado en el corazón de los demás que Jesús pueda permanecer en él, no importando, hermano, la denominación, si es católico, adventista, cristiano, evangélico. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si usted no le da la participación y abre las puertas de Jesús en esos lugares, van a seguir pasando esas cosas. Es una verdadera hipocresía decirle al Señor: Señor, pero esto no debería pasar, cuando nosotros somos los que abrimos las puertas para que estas cosas ocurran, para que estas cosas pasen. Eso ya ocurría en la antigüedad. Ya el Señor había determinado a los hipócritas y los tenía apartados, los tenía señalados, los tenía vistos. Cuando nosotros nos vamos y nos remontamos un poco
a la historia como tal, la palabra hipocresía o el hipócrita como tal no es algo que sea algo malo. El hipócrita era una representación en el teatro griego de un personaje. Es más, si usted se va al concepto de la palabra hipócrita, es aquel que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud o una opinión, la cual no tiene. Es decir, él desarrolla un papel que no le pertenece en su personalidad. La hipocresía es un acto en que un individuo comporta de una forma contraria a los valores sostenidos por él mismo. Es decir, usted puede ser amoroso cuando usted no lo es. Usted puede proclamar justicia cuando usted no la tiene. Usted puede decir que usted es una persona muy ecuánime cuando realmente no lo es. Estás viviendo un papel el cual no te pertenece. Es una careta. De hecho, los hipócritas en la representación griega utilizaban unas caretas para representar a un personaje, el cual no tenía absolutamente nada que ver con su vida. Es decir, usted podía representar a una persona muy adinerada, una persona rica, una persona con mucha opulencia y usted ser muy pobre. Es decir, no tenía nada que ver el personaje contigo. Y por eso es que Jesús llama a estos, sobre todo a los fariseos y a los escribas, le decía hipócrita. ¿Por qué los fariseos y los escribas él los tildaba de hipócritas? Y esto quiero profundizar un poquito para que usted pueda entender. Los fariseos y los escribas eran las personas que conocían la ley. Eran las personas que eran encargados de hacer valer las leyes de Moisés, lo que estaba establecido en la Torá, y por lo tanto los escribas y los fariseos conocían desde la primera letra hasta la última lo que significaba la ley y cómo tenía que ser aplicada. Pero el pero empieza a echar a perder todas las cosas. Pero ellos sabían cómo manipular la ley para su conveniencia. Es decir, ellos conocían la ley, eran unas personas justas, entre comillas, porque se conocían la justicia, mas no eran practicantes de ella. Y por supuesto que Jesús los señaló y los tildó de hipócritas porque conociendo lo que tenían que hacer, no lo hacen. Muy parecido a muchos políticos de nuestras naciones. Y quiero decirle que en el caso de los Estados Unidos no es una excepción. Y yo sé que puede sonar atorrante y puede sonar como un juicio, pero verdaderamente cuando vemos los resultados de las cosas que vivimos hoy en día, nos damos cuenta que teniendo el poder en la mano, conociendo la ley, conociendo las consecuencias y las circunstancias que viven las familias acá a causa de eso en específico, no hacen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada al respecto. Y es por eso que los podemos tildar de hipócritas hoy en día. Dice la palabra en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. A estos hombres les importaba más el hecho de diezmar, el hecho de que se viera de manera tangible aquello que ellos colocaban que formaba parte de la ley. Ellos podían ver, hablando de todas las personas, hablando del público, ellos podían ver que los escribas y los fariseos diezmaban, traían al templo lo que le correspondía según la ley, pero dejaban atrás la justicia. Es decir, no eran justos en el hecho de aplicar las leyes, no eran misericordiosos y mucho menos no tenían allí ningún espacio para profesar la fe de la cual hablaba la palabra. Es decir, la justicia, la misericordia y la fe la dejaban a un lado, pero era más importante diezmar. Era más importante lo que decían los demás. Era más importante ser carismático, era más importante ser reconocido, era más importante la popularidad que lo que verdaderamente es esencial para nuestras vidas. Es por eso que el Señor los señalaba muy duramente. Eran unos hipócritas porque decían una cosa cuando en su corazón habitaba otra. Decían algo que ellos no practicaban. Por eso que en Mateo 15, del 7 al 8, Jesús le decía: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hablamos en nuestra sociedad de Jesús. Tenemos a Dios en nuestra boca, inclusive los que no creen en el Señor. Sí. Yo he escuchado más de un ateo. Yo he escuchado a más de una persona que no quiere saber de Jesús. Yo he escuchado a más de uno que no tiene nada que ver con el evangelio. Yo he escuchado a más de uno que ni siquiera es cristiano decirle: Dios mío, ¿por qué no me ayudas? Ay, Señor, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? Dios mío, pero ¿qué habré hecho yo? Pero ¿por qué le hablas a Dios si tú no lo conoces? ¿Por qué le exclamas a nuestro Dios Todopoderoso si tú no tienes nada que ver con Él? Si Dios no existe, ¿para qué entonces le estás pidiendo opiniones? Si Dios no está en tu corazón, ni Jesús es alguien que era real para ti, entonces ¿por qué en tus exclamaciones lo tienes presente? Quiere decir que de alguna manera tú sientes que hay un poder sobrenatural que se ejerce sobre cada una de las cosas que tú haces o las que te suceden. Por lo tanto, eres un hipócrita entonces, porque reniegas de Dios, pero le pides explicaciones a Él. No quieres saber nada de Jesús, pero entonces le clamas porque te sucede algo bueno. No quieres saber nada del evangelio, pero esperas una intervención sobrenatural de parte de alguien que tú no quieres saber nada. Por eso que dice la palabra: este pueblo de labios me honra. Hablamos de Dios, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos proteja, pero sacamos a Dios de nuestras casas, pero sacamos a Jesús de las iglesias, pero sacamos a Jesús de las escuelas, pero sacamos a Jesús de los corazones de los jóvenes y de los niños. Personas en formación, hay que tener bien un corazón de piedra para poder apretar un gatillo y matar a un niño inocente de 10 años. Hay que tener un corazón verdaderamente seco para poder tener con aquella frialdad arrebatarle la vida a una persona inocente. Hay que tener un corazón verdaderamente endurecido para no temblarle el pulso, para quitarle la vida a alguien, y más a un niño inocente. Es por eso que si el amor de Dios estuviera en esos corazones, les aseguro que los pensarían 2 veces. Si el amor de Dios estuviera en nuestras escuelas, estuviera en nuestros jóvenes, estuviera en nuestros niños, les aseguro que el resultado sería completamente diferente. Empezarían por no señalarlo, juzgarlo o hacerles bullying. Es increíble cómo el bullying le está arrebatando la vida a la gente, porque esa persona a la cual tú le haces bullying, estás generando un monstruo que el día de mañana puede cobrar venganza. El diablo le arrebata su corazón, y así como le arrebata su corazón, él va y le arrebata la vida a alguien más. Si el amor de Dios está en nosotros, entonces nosotros podemos profesar con nuestra boca lo que habita en nuestro corazón. Pero como estamos apartados del amor del Señor, como muchos están apartados del amor de Dios, entonces dicen una cosa y hacen otra. Por eso que somos una generación que está dentro de la hipocresía. Estamos en una generación que ya a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y queremos hacer lo malo sabiendo o haciendo entender de que nosotros somos buenos. No funciona de esa manera. La hipocresía no puede estar ni dentro de nuestras casas, ni dentro de nuestras escuelas, y mucho menos dentro de nuestra iglesia. Porque así le dijo el Señor Jesús: hipócrita que ves la paja del ojo del otro cuando no ves la viga que hay en el tuyo. No nos revisamos a nosotros mismos y empezamos a decir qué es las cosas que tenemos que hacer. No, lo que pasa es que los políticos tienen que promulgar una ley. No, lo que pasa es que tienen que prohibir las armas. No, lo que pasa es que en las escuelas tienen que poner más seguridad. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa con tus hijos? ¿Es que acaso cuando un niño es abusado, es que acaso cuando un niño es señalado, cuando un niño tiene que vivir la tragedia de ir todos los días a un lugar donde lo señalan, donde lo burlan, donde es la vergüenza de todos, es que acaso tú vas y te sientas al lado de él y le preguntas qué le pasa? ¿Cómo le fue en su día? ¿Lo abrazas, le das una palabra de aliento, lo ayudas a ir adelante? O simplemente llegas muy cansado, tiras las cosas allí en la sala de tu casa, te comes cualquier cosa que está en la nevera y te vas y te acuestas a dormir sin saber cómo le fue el día a tus hijos. Es por eso que aquí y en muchas partes el trabajo le arrebata la vida a las familias. Porque no hay familia si no hay una concentración familiar. No hay familia si tú verdaderamente no sabes qué está pasando con los tuyos. Papá y mamá están más preocupados en pagar la renta que ver qué fue lo que le sucedió a su hijo.
el día de hoy? ¿Cómo va en la escuela? ¿Qué le sucedieron con los amigos? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está cabizbajo? No sabe ni siquiera los gustos de los hijos. Es una cantidad de cosas tan grandes que a lo mejor nos abruma pensar en eso, pero son necesarias saber de que no podemos dar un veredicto sin antes revisarnos nosotros mismos. No podemos nosotros apoyar a aquellos que apoyan el hecho de no hacer nada en las regulaciones que nos van a llevar a una catástrofe. Y esto solamente es un ejemplo de las cosas que pueden suceder si nosotros no le ponemos coto a las cosas que son verdaderamente correctas. Hoy le sucedió a Texas, pero mañana le puede pasar a otra persona en otro ámbito. Quieren también promulgar leyes para destruir a la familia. Hay una agenda diabólica en contra de la familia, no solamente en este país, sino en los países más desarrollados. Está sucediendo en Chile, está sucediendo en Argentina, está sucediendo en República Dominicana, está sucediendo en Europa, está sucediendo, hermano. A lo mejor nosotros no conocemos a nadie hoy, pero está sucediendo, está pasando, está aconteciendo y no es algo que solamente está en las noticias, es un país por allá que usted no sabe. Se puede estar desarrollando en tu país y tú no lo sabes. Y por eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz disidente a favor del Evangelio, a favor del amor de Dios, a favor del amor de Jesús. Jesús también derramó su sangre por cada uno de ellos, pero que sea solamente la sangre de Jesús que se derrame. Que no haya más derramamiento de sangre en las escuelas, que no haya más derramamiento de sangre en las familias, que no haya más derramamiento de sangre en nuestras comunidades, que la única sangre que llegue al suelo sea la sangre del Cordero de Cristo que nos protege, que nos cubre y que nos acobija. No podemos ser más hipócritas al respecto. No podemos seguir apoyando a personas que no quieren hacer nada al respecto de la familia, al respecto de los hijos y al respecto de los jóvenes. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque ellos son los que van a formar la base del día de mañana. Ya nosotros estamos haciendo nuestro presente, pero nuestros niños son los que van a hacer el día de mañana. Y si no los formamos correctamente, sino que nosotros decimos lo que tienen que hacer los demás con su familia y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer correctamente con la nuestra, vamos a formar parte de esos hipócritas, de esos escribas y fariseos que conocían la ley, que sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Decían algo completamente contrario a lo que estaba establecido y por eso el Señor los señaló. Por eso que el Señor los juzgó y les decían: ustedes que hablan, ustedes que dicen, ustedes que me honran de labios, pero su corazón está muy lejos de mi presencia. Ciertamente nosotros sabemos las cosas que debemos hacer, pero a veces las circunstancias, el tiempo y las vicisitudes alrededor nuestro nos restan la oportunidad de poder ejercer ese conocimiento. Tenemos que saber y hacer las cosas. Tenemos que saber y decir las cosas. Revisarnos primeramente nosotros mismos, para que eso que nosotros estamos gestando, eso que estamos construyendo en nuestra casa, sea el reflejo el día de mañana hacia las afueras de ella. Porque lo que pasa dentro de nuestras casas lo vamos a reflejar nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras actitudes. Lo que sucede en nuestro hogar va a ser el reflejo el día de mañana de nuestra sociedad. Lo que nosotros formemos en nuestros niños el día de mañana es lo que nosotros vamos a ver reflejados en los hombres que van a conducir la comunidad, que van a conducir los estados, inclusive los que van a conducir a los países. Es lo que nosotros formemos en valores a nuestra juventud, es lo que el día de mañana van a reflejar ellos. No seamos como los hipócritas.
que sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, sino que criticamos a los demás cuando no lo hacen. Que no sucedan más tragedias a causa de las cosas que callamos y que por ser aplaudidos por los demás no lo decimos. Pero vamos con una bandera diciendo qué es lo que hay que hacer y cuál es lo verdaderamente correcto. Una generación hipócrita no es una generación que avanza. Una generación hipócrita no es una generación que va a otro nivel. Es una generación que permanece estacionaria. Y cuando usted está estacionado, usted no avanza a ningún lugar. Creemos que nos estamos desarrollando, pero estamos involucionando en algo que no nos da progreso, sino que nos llena de dolor y de tristeza. Esta generación hipócrita tiene que terminar. Tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque con el apoyo de todos vamos a poder ver la manifestación poderosa de Dios en cada uno de los lugares donde le demos participación. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.